de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía les seguirán. 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 11. Estamos en la segunda parte. Amén. Vamos a hacer un repaso rapidito de la primera parte. Pueden tomar su asiento. La primera parte, amén, concluimos que las visiones que Daniel estaba recibiendo de Dios por parte del mensajero, que muy posible sea el ángel Gabriel. We spoke in the previous portion of part 1 of this study of chapter 11 of Daniel that the prophecies that Daniel received from the Lord by means of this messenger angel, which very possible that it is the angel Gabriel. Amen. Hablan de un futuro inmediato. They speak of a very immediate future, en contraste de un futuro postrero. Amen. Sin embargo, en ambos futuros, en ambas porciones de tiempo, however, in both measures and portions of time, se habla de grandes ejércitos. We see the mention of great armies y de grandes conflictos and great conflicts. Amen. Vamos a hacer referencia a esta imagen que es tan conocida ya. We're going to make reference to this image that is so much recognized and known. Que esta imagen representa la línea de tiempo de los reinos de los gentiles. Amen. This image illustrates the timeline of the kingdoms of the Gentiles. Amen. Esta imagen podemos denotar también las 69 semanas que Daniel recibe información por medio del ángel que es enviado por Dios. In this time, in this image, we can also see the 69 weeks of years that Daniel receives as information through the angel that God sends. Amen. Vemos que son 69 semanas de años. We see that it's 69 weeks of years. Amen. En otras palabras, son 483 años. In other words, it's 483 years. Amen. Se dice que es más o menos 3 años y medio el margen de error. They said that the margin of error is between 3.5 years, plus or minus. Amen. Que cae justamente con los tiempos asignados de nuestro Dios, which falls exactly with the assigned times of the Lord. Amen. Y estos tiempos, estas 69 semanas, these 69 weeks of years, que son 483 años, which equals 483 years, culminan con el fin de la prevaricación. Prevaricación significa rebelión o transgresión. Como cuando alguien que está en rebeldía, que sabe lo que debe de estar haciendo, pero no lo hace. This time culminates with the end of
prevarication, which the best term to use so it can be better understood is the end of rebellion or the end of transgression, which means when you rebel, when we rebel, when humanity rebels, when humanity understands and knows what God tells them to do, but humanity chooses to do what? The opposite. Cuando el Señor nos dice qué debemos de hacer, pero ¿qué hace la humanidad? Lo opuesto. El Señor le dice, escribe mi palabra, ¿y qué hace la gente? Lo opuesto. The Lord indicates very clearly that the Word of God needs to be studied so that we can understand our God and have a better relationship with Him. But what does humanity do? Look the other way. Amén. Así que el Señor pone que el fin de la prevaricación vendrá en este periodo. The Lord allows for the end of the transgression of the rebellion. El fin de la transgresión, el fin de la rebelión. Amén. Y más específicamente habla de un tipo de pecado muy específico. And more specific, it speaks about a type of sin that is very detailed. Amén. Porque la palabra en el hebreo es pesha. Todos digan pesha. Todos digan pesha. The word in the Hebrew is pesha. Pesha. Pesha means, pesha significa un tipo de pecado. Todos podemos pecar en contra de nuestro hermano. Y es un pecado contra mi hermano. We can all do something wrong to our brother. And we can sin against our brother. Amén. Pero si yo escojo venir contra mi hermano y sin ninguna razón quitarle la vida, ni Dios lo permita. But if for whatever reason I choose to come to my brother and out of my own will and intention decide to take my brother's life away, God forbid, ahí mi hermano ya no va a existir. My brother will not be in the land of the living anymore. Es una cosa que yo peque contra él y él me pueda perdonar. It's one thing that I sin against my brother and he's able to forgive me. Pero es otra cosa que yo le haga un daño del cual él no puede. ¿Cómo me va a perdonar si yo lo saco de la vida, de la tierra de los vivientes? How is he going to forgive me if I take him out of the land of the living? Ese tipo de pecado es una transgresión. That type of sin is a transgression. Rebeldía, rebellion. ¿Qué es lo que hizo Caín? What did Cain do? ¿Qué le hizo a Abel? What did he do to Abel? Okay. Cuando uno asesina, no hay ofrenda que pueda ser proveída. When murder happened, there was no offering that could be offered. Si estuviera, por decirlo, let's say, si estuviera en existencia el templo en Jerusalén en este momento, if the temple was in existence in Jerusalem at this moment, si yo me atreviera a quitarle la vida a alguien, if I would dare to take someone's life away, no hay sacrificio que yo pudiera ofrecer. There is no sacrifice that I could offer. Porque la pena de asesinato, because the penalty for murder es mi propia vida, will be my own life. Okay? Así que todo pecado de transgresión es todo pecado que merece la pena de muerte ante nuestro Dios. So every sin that is a transgression, a rebellion, is a sin that deserves the penalty of death before the Lord. Asesinato, murder, fornication, adulterio, adultery. Y los pecados más horribles por los cuales el Señor dijo, esa alma tiene que morir, esos pecados son transgresión, los cuales no se pueden redimir con un sacrificio en el altar. Those types of sin that the Lord said, that person has to die.
Because there was no sacrifice that they could offer at the temple. Esas son la transgresión. That is a transgression. Amen. Es una transgresión. That is transgression. Amen. Así que solo hay una forma en que toda transgresión puede ser quitada. There's only one way for all transgression to be taken away. Amen. Que aquella persona que no conoció pecado diera su vida. That the one person that did not know sin give his life as a sacrifice. Se ofreciera a sí mismo como sacrificio. Ya sabemos quién es. We already know who it is. ¿Sabemos quién es? We know who it is. ¿Sabemos quién es? ¿Cómo se llama? What's his name? A ver, parece que no saben. It seems like you don't know. A ver, no los oigo. ¿Están muy cansados? You too tired? Gloria a Dios. Hermanos, que usted tiene el micrófono y yo no. Brother, you have the microphone, I don't. Amén. Trae el fin del pecado. The end to sin. Transgresión y pecado. Se menciona dos veces. It's transgression and sin. It's mentioned twice. Y podemos ver Daniel capítulo 9 versículo 24. It's Daniel chapter 9 verse 24. Okay? Es importante porque aplica para este periodo de tiempo. It's important because it applies for this period of time. Expiación de iniquidad. Amen. For the expiation of iniquity or wickedness. Para traer la justicia eterna. To bring in eternal righteousness. Amen. ¿Cuál es la justicia eterna? What is the eternal righteousness? Es la justicia que nuestro Señor, nuestro Mesías Jesucristo trajo. It is the righteousness that our Lord, our Messiah, Jesus, established. ¿Cómo? Por medio del pacto nuevo que Él estableció. Renovado, perdón. Por medio del pacto renovado que Él estableció. By means of the renewed covenant which He established. ¿Y qué dijo Él? Que este pacto renovado está ofrecido en mi sangre. He says that this new covenant, renewed covenant is offered in His blood. En otras palabras, que por su sangre nosotros tenemos entrada. In other words, that because of His blood we have an entrance. Amén. Tenemos entrada a poder estar en comunión con Dios. We have an ability to be in communion and relationship with God. Para ser adoptados por Él, to be adopted by Him. Para hacernos miembros ciudadanos de su reino and become citizens of His kingdom. Y podamos hacer toda obra de justicia, and we can do every work of righteousness. Eso nos dice Pablo en Efesios 2:28, capítulo 2. That's what Paul tells us in Ephesians chapter 2. Amén. Y si eres un buen hebreo, and if you're a good Hebrew, cuando se habla de la palabra justicia, when we mention the word righteousness, ¿de qué habla un hebreo? What does a Hebrew speak about? Hemos hablado de eso mucho. We have spoken a lot about that. Cuando un hebreo habla de justicia, when a Hebrew speaks about righteousness, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era? Our Lord Jesus Christ, what was He? Un judío, a Jew, de la tribu de Judá, the tribe of Judah, linaje de David, lineage of David. En otras palabras, él era todos díganlo, hebreo. He was a Hebrew. Y como todo buen hebreo que él era, and as a good Hebrew that he is, perdón. Porque él es, he is. Y él es hebreo, and he's Hebrew. Y su mentalidad es ¿qué? Mexicana, chicana, americana. Que siente que ama a Dios con su mente y con sus emociones, pero con sus acciones, ¿qué? ¿Es americano él? ¿Es he an American? An American that loves God with his emotions and his mind, but what about his actions? No, el Señor no era un americano, un occidental. The Lord was not an American, He was not a Westerner.
Él era un hebreo, he was a Hebrew. Y cuando un hebreo habla de justicia, and when a Hebrew speaks about justice, está hablando de guardar los mandamientos, las instrucciones de nuestro Dios. When a Hebrew speaks about righteousness, he is talking about fulfilling and keeping the commandments and the instructions of our God. Esto ya lo debemos de saber. We should already know this. Porque si nuestro Mesías es un hebreo, because if our Messiah is a Hebrew, y Pablo nos dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. And if Paul says to imitate him as he imitates Christ, entonces ¿qué debemos de hacer nosotros? So then what are we supposed to do? ¿Seguir llamándonos gentiles? Continue calling ourselves Gentiles? Ahorita vamos a ver lo que es un gentil. We'll see what a Gentile is. Y la última cosa, una de las últimas. La quinta cosa era sellar la visión y la profecía. The fifth thing that God wanted to do to culminate this era was to seal the vision and the prophecy. ¿Qué significa sellar la profecía y la visión? Significa cumplirlo. That means to fulfill. Amen. Sellar, confirmar lo que se había profetizado hasta ese momento a Daniel, de las primeras 69 semanas. Amen. To fulfill what was prophesied to Daniel regarding these 69 weeks. To fulfill everything that had to happen in that period of time. Amen. Y para ungir al Santo de los Santos, and to anoint the Holy of Holies. El Santo de los Santos primordialmente significa el santuario, la casa de Dios en Jerusalén. Amen. En este periodo de tiempo, the last one, to anoint the Holy of Holies, firstly means that to anoint the sanctuary in Jerusalem within this period of time, because the temple was being rebuilt, porque el templo había sido reconstruido. Amén. Pero todo eso, por lo menos 5 de esas 6 motivos que Dios tenía, objetivos que Dios tenía por cumplir, but at least 5 of those 6, I lost the word in English. 5 of those 6 purposes that God had to fulfill in this time frame, todos esos 5 sucedieron en la cruz del Calvario. Those 5, at least those 5 happened at the cross of Calvary. Amen. Hablando del futuro inmediato, de esos 483 años, speaking of those that immediate future, which was 483 years, ese tiempo es de reyes gentiles. Y era de guerra y conflicto entre dinastías gentiles, como bien vimos. Amen. That was a time of Gentile kings, and it was of war and conflict amongst Gentile kings and Gentile dynasties. Amen. Vemos que aún era entre dinastías de origen griego las dos. We see that it was 2 main faction dynasties that were even of same origin, they were of Greek origin. Y aún así estaban peleando entre sí, and even so they were fighting amongst each other. Porque espiritualmente, ¿qué dijo el ángel a Daniel? Because spiritually, what did the angel tell Daniel? Que iba a regresar a pelear primero con el rey de Persia, el príncipe de Persia, y luego con el príncipe de Grecia. Amen? Because the angel that came to Daniel told Daniel that he was fighting with the prince of Persia, and then afterwards he would have to fight with the prince of Greece. Y cuando él habla de los príncipes, está hablando de las potestades espirituales que están moviendo y usando, influyendo a estas masas de gentes, a estos pueblos. Amén. Nuestro hermano pastor le encanta, él ha hecho un estudio acerca de Deuteronomio 32 que habla acerca de estas potestades. Amén. Ya lo hemos visto antes. Amén. These princes are spiritual entities that are influencing these peoples and these nations. Amen.
We have done a study, Pastor has done a study, he has covered regarding how we see that in Deuteronomy 32, amen? Pero seguimos adelante. Vemos que también en este tiempo el Señor la usa como castigo y cumplimiento para Israel. The Lord also uses this moment of time as a time of punishment and fulfillment for Israel. Amen. ¿Por qué castigo? Why punishment? Amén. Como nuestro hermano pastor dijo en los estudios, en las sesiones que él cubrió, as Pastor said in the sessions where she covered, que el pueblo había quebrado las instrucciones de Dios. The people had broken, had transgressed against the commandments of God, the instructions of God, porque no guardaron el año sabático, because they did not keep the sabbatical year. No dejaron la tierra descansar el séptimo año. They did not let the land rest on the seventh year. Amén. Y dejaron de celebrar el año del jubileo, and they stopped celebrating the year of Jubilee, que era el año número 50, después de 7 semanas de año, después de 49 años. They did not celebrate the Jubilee year, which was the year number 50 after keeping a week of years, 7 weeks of years, in other words, 49 years. Amén. El año 50 era un jubileo de descanso, de soltar de dejar caer toda esclavitud, toda deuda. Amen. The 50th year was a year of Jubilee, a year of rest, a year of letting go and suspending any debts, any slavery because of debt. Amen. El pueblo no quiso, el pueblo se hizo muy avaricioso. Money, 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 money. Dinero, 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 dinero. The people got greedy. Y les importó más el dinero. Ellos pusieron el dinero como su Dios. In other words, they put money as their God. Porque si hubieran puesto a Dios como su Dios, hubieran guardado los años de reposo. Because if they would have had God, the Lord God, as their God, they would have kept the years of rest which He had commanded. Oh, pero se hicieron avariciosos, but they became greedy. Y por amor al dinero, because of the love of money, ¿qué nos dice nuestro Señor acerca del amor al dinero? What does the Lord say about the love of money? A ver, ¿dónde están los discípulos? Where are the disciples? Amén. Los que ahí es donde mostramos. That's where we show. Si hemos madurado en el Señor, if we have matured in the Lord or not. Porque el Señor quiere que confíes en tu cuenta de banco o quieres que confíes en Él. Does God want you to trust in your bank account or does He want you to trust in Him? Es por Él que tenemos una cuenta de banco. It is because of Him that we have a bank account. Estoy hablando del pueblo de Dios. I'm talking about the people of God. El pueblo de Dios en aquel entonces y el pueblo de Dios hoy. The people of God in that time and the people of God today. Amén. ¿Quién puede decir yo soy el pueblo de Dios? ¿Quién puede decir yo soy el pueblo de Dios? Who can say I am the people of God? Amén. Debemos de aprender. We need to learn. Amén. Como en aquel entonces, hoy igual. As we did back then, so today. Y también vemos que Antíoco Epífanes es el gentil más destacado en referencia al pueblo de nuestro Dios en este periodo de tiempo. Y no tan solo en este periodo de tiempo, se proyecta él hacia el futuro postrero. Amen. We see that Antiochus Epiphanes is the Gentile that is the most, that stands out the most in reference to the people of God in those days. And we see that not only in those days, he also projects forward into the latter future. Amen. El futuro inmediato, más cerca de Daniel, los 483 años después de Daniel, the 483 years after Daniel, that's the immediate future. Amen. ¿Se acuerdan? El futuro inmediato y el futuro postrero. The immediate future closer to Daniel, el futuro inmediato está más cerca de Daniel.
El futuro postrero, ahí estamos, aquí está. It's right here. Ya estamos a punto de empezarlo, si no es que ya lo empezamos. The latter future is right here, as if I'm going to step into it right now. That's where we are right now, if we haven't already started it. Con lo que está sucediendo en el mundo, with things that are happening in the world, es como hacen algunas personas. Ya casi está aquí. That's what people do. It's on. I smell it. It's unavoidable. Ya lo veo, ya no se puede evitar. No lo vemos ahorita todavía, pero ya bien, no queda de otra. I can't see it yet, but the signs are there. We're about to start it. We're about to see it. Amen. Seguimos. El futuro postrero que vamos a entrar. That future that we're going into. Es una semana de años. It's a week of years. Amen. Es la última semana. Amen. It's the last week. Con las 69 semanas del tiempo de Daniel, with the 69 weeks that were happening in the time of Daniel. Con esta semana que está a punto de comenzar pronto, with this week that is about to start soon, son 70 en total. It's 70 weeks in total. En la forma en que se dio la visión. Amen. That's the way and the fashion in which the vision was given. Amen. Y este es el tiempo en del cual nuestro Señor habla y dice que es un tiempo de guerras y rumores de guerras, como lo vemos en Mateo 24. As the Lord said, this is a time of wars and rumors of wars, as the Lord says in Matthew chapter 24. Igualmente es un tiempo de pelea entre gentiles por supremacía mundial, as always, as before. It is a conflict and a strife in which there is a strife and a battle among Gentiles for world supremacy. Amen. Como sucedió en aquel entonces, está sucediendo hoy igual. As it happened back then, it's happening here again today. El día de hoy. Amen. Con todo lo que estamos viendo, with everything that we're seeing, el déficit de los Estados Unidos, the deficit that the United States is going through, que pagan más en interés que lo que están pagando por defensa, por tener un ejército. With the debt that the United States has, that they're spending more on the interest of the debt that we have as a country than what we spend on defense and for having a military. Amen. Eso es lo que sucede cuando un poder mundial está en decaída. That's what happens when a world power is on decline. Y ahí están otras naciones en este momento, y si ponemos atención a las noticias lo podemos ver. And there are other nations right now. If we pay attention to the news, we can hear it and we can see it. China están listos para hacer algo. China is ready to do something. Rusia también está viendo a ver qué hace. Russia also trying to figure out what they can do. Irán y todos los pueblos del Medio Oriente, Iran and all the countries of the Middle East están tratando de mantener supremacía en su región del mundo. They're trying to maintain supremacy and control in their region of the world. Amen. Pronto veremos el concepto del ilustre anticristo que resalta como figura gentil poderosa. We soon see the illustrious image of the Antichrist, or so-called Antichrist, that pops out as a powerful Gentile figure. Amen. ¿Y por qué uso esta palabra gentil tanto? Why do I use this word Gentile so much? Amen. Porque un gentil, amen, para empezar, to begin with, esta es una época del reino de los reinos de los gentiles, como hemos visto, como hemos estudiado. Lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Daniel. We've seen it along throughout the book of Daniel. Amen.
Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está en cautividad. Because the people of Israel, the people of God are in captivity. No están en control de su tierra. No tienen su soberanía. The people of God did not have their sovereignty. Ellos no se mandaban a sí mismos. They did not command their own will and their own selves. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Why? Because they sinned against God. Amén. Y por eso Dios permite que haya un periodo de tiempo en el cual reinos mundiales gentiles tienen la influencia y marcan el paso. Amén. Y marcan el paso e influyen y controlan lo que el pueblo de Dios, influyen en lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. And that's why the Lord allows for a period of time in which there is a recurrent influence and control of Gentile kingdoms, and these kingdoms influenced what the people of God do. En otras palabras, estos pueblos gentiles, estos reinos gentiles, marcan el paso. In other words, these Gentile kingdoms and these nations mark and influence and mark the step. Ellos son los que influyen. They are the ones that influence. Y el pueblo de Dios, desafortunadamente, tiene que reaccionar. And unfortunately, the people of God have to react. Amen. Porque no pueden hacer nada al respecto, because they cannot do anything about it. Amen. Pero este futuro, este periodo de tiempo, culmina con la segunda venida de nuestro Mesías. Amen. But this latter future, this period of time, culminates with the second coming of our Messiah. Amen. Y a lo largo de estos versículos que leímos, del 35 al 45, throughout these verses we read, which are 35 through 45, vemos que Epífanes es un tipo del anti-Mesías. We see that Epiphanes is a type of the anti-Christ or anti-Messiah. Amen. Vemos que Epífanes entra con paz. We see that Epiphanes comes to influence, to become a king in peace. Pero luego arrasa con todos sus enemigos como una inundación. But then he takes on all of his enemies, domestic and foreign, as a flood. Entra como una inundación, amén, y toma control de todo. Como un buen estratega que es, as a good strategist that he was. Amén. Vemos que él sobrepasa los logros de sus ancestros. He overcomes the achievements. He goes beyond the achievements of his ancestors. Hace más de lo que sus padres y sus abuelos. He does more than what his parents, his fathers and his grandparents did. Él mantiene el favor de sus seguidores repartiendo sus ganancias. He maintains the favor and he maintains his followers by spreading the wealth, spreading his goods, spreading his victories, and everything that he won, everything that he profited from in his victories. Amen. Este hombre, Antíoco Epífanes, tenía una gran habilidad política. This man, Antiochus Epiphanes, had a great political ability. Amen. Vemos que también Epífanes profana contra el pueblo de Dios. We see that he also commits the profane. Amen. Él establece la abominación desoladora. He establishes the abomination of desolation, or the abomination that leaves desolate. Amen. ¿Qué es esto? What is this? Él pone una estatua de su ídolo Zeus en la casa de nuestro Dios, en el templo de Dios. Amen. He raises a statue to his idol Zeus in the house of the Lord. In the very temple of God, he sets up a false idol. Él establece la estatua de un ídolo falso. Y también él sacrifica puercos en el altar de nuestro Dios. And he also sacrifices pork, he sacrifices swine and pigs in the altar of God. Una abominación contra Dios. An abomination against God. Amén. Vemos que Epífanes es el ejemplo perfecto de la naturaleza gentil. We see
that he is the perfect image of the Gentile nature. ¿Por qué? Why? Porque la naturaleza gentil es continuamente, decididamente, conscientemente ir en contra de la palabra de Dios. Because Gentile nature is to consciously, willingly, without remorse, go against the will of God. Porque si somos el pueblo de Dios, entonces nos preocupan las cosas que le preocupan a Dios. Because if we're a people of God, then we worry about the things that God worries about. Si somos el pueblo de Dios, nos importan las cosas que le importan a Dios. And if we're a people of God, then we care about the things that God cares about. Y adivinen qué, and guess what? Nuestro Dios le importa mucho la palabra que Él nos dio. Guess what? The Lord cares a whole lot about the word that He gave us. Amen. Y si a nosotros no nos importa esa palabra, and if we do not care about that word, y si nosotros no nos interesa estudiarla, and if we do not worry and care about studying that word, y si nosotros no nos hacemos disponibles para que esa palabra de Dios influya en nuestras vidas y nos transforme, and if we don't care for that word of God to influence our lives and to transform our lives, para que ya no seamos gentiles, so that we're no longer Gentiles, para que seamos miembros del reino de Dios, so that we can be members of the kingdom of God. Después de todo, nuestro Señor murió por eso. After all, our God, our Messiah, died for that. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros? And what does that say about us? Hermano pastor tiene comentario. Brother pastor has a comment. You need a microphone. Micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. I just wanted to comment on this man, how evil this man was, Epiphanes. He lived about 160 years before Jesus, and he was so horrible, this emperor, that he studied the Bible. He studied the Torah, he studied the Pentateuch, the first 5 books of our Bible, where all the commandments on holiness are gathered. And he prohibited people from reading and studying it, from making disciples. And he collectively, he sent soldiers to the synagogues in different places in the area to physically collect the Torah, the scribes' roll that have the word of God, the commandments on holiness. Amén. Este hombre, Antíoco Epífanes, llegó a tal punto que él llegó a estudiar y conocer los primeros 5 libros de Moisés y los profetas, y él sabía lo que decía la palabra de Dios. Y aún así, él iba en contra de todo lo que decía la palabra de Dios, e iba a las sinagogas, e iba a las casas de estudio, y iba y sacaba todos los libros, todos los rollos de que la palabra de Dios y de los profetas, y los tiraba. You were not allowed to study, read, have in possession, or live holiness unto the Lord. No podías poseer nada de la palabra de Dios, ni podías vivir en santidad a Dios, que es la manera en que se vive conforme a esa palabra de Dios. And he is a shadow of what we call the Antichrist. Por eso él es la sombra, un tipo de aquella persona que nosotros llamamos el anticristo o el antimesías. 200 years into the future, 200 años hacia el futuro después de este hombre, the disciple of Jesus, in his, I think in the first epistle, he speaks about the spirit of the Antichrist or Anti-Messiah. y el apóstol, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, habla en su primera epístola acerca de esta figura del espíritu del anticristo. And he says that it's already here. Y él dice que ese espíritu ya está aquí en la tierra. And I want you to understand what that looks like. Y quiero que ustedes entiendan
¿Cómo y qué es esto? ¿Qué es este espíritu del anticristo? Because the spirit of the anti-Messiah or Antichrist is the desire and the will to disobey what is written by the mouth of God. Porque la manifestación del espíritu del anticristo es el deseo que uno pueda tener de desobedecer y de quebrar los mandamientos y las instrucciones de nuestro Dios. Punto. And we see that today, Y lo vemos eso hoy, as we saw it 2,000 years ago. igual como lo vimos hace 2000 años. It can be something very simple as hand. Puede ser algo tan simple como algo que Dios te dice que no comas y tú quieres comer. Look, he sacrificed ham Mire, on top of the altar of God, because the book of Leviticus says that ham is impure. miren lo que hace este hombre. Este hombre sacrifica puercos en el santuario de Dios, cuando muy claramente en el libro de Levítico el Señor nos dice que ni en su casa, que es el templo de Dios, se ofrecerán animales impuros, ni en la casa de uno comerá animales impuros. ¿Por qué? Porque somos santos como Él, ¿cómo dijo Pedro? Como Él es santo. Amén. You know, and this is so important to understand, Esto es algo que es muy importante de entender, because there are many places porque in America, muchos lugares aquí en América, and the majority of them don't want to speak about holiness or living a holy life unto Almighty God. porque la mayoría de ellos no quieren hablar acerca de una verdadera santidad hacia el Señor. They come with ideas and teachings and justifications so that they are worldly and they do not change. Porque en estos lugares ellos crean sus propias doctrinas, donde ellos hacen sus propios criterios acerca de la palabra de Dios, y ellos maquinan doctrinas falsas que no van conforme a la palabra de Dios acerca de cómo ser santos. And this is relevant because this is the spirit of Epiphanes. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu del antimesías, del anticristo, de Antíoco Epífanes, que se está manifestando hoy en día. You should desire to be holier every year that you come closer to Almighty God. Porque nosotros debemos de querer ser santos y santificarnos en todo, a lo largo de todo el año hacia nuestro Dios. This is our worship unto Him. Porque esa es la forma que nosotros manifestamos adoración a Él. This is our love to Him. Este es nuestro culto racional hacia Dios. Esta es nuestra forma que manifestamos amor a nuestro This Dios. is the evidence of the Holy Spirit dwelling inside of us. Y esa es la misma evidencia que el Espíritu Santo nos da de que Él está viviendo en nosotros. This is why Jesus preached in the northern part. He taught the commandments to Gentiles. Por eso el Señor tuvo mucho tiempo en la parte norte de Israel, en Galilea, donde estaban los gentiles, porque Él estaba tratando de enseñar y corregir a los gentiles que no sabían. And when we see this around us, Y cuando vemos este espíritu manifestado en nosotros, alrededor de nosotros, you can see it, touch it, feel it, hear it. It's the spirit of the Antichrist. lo puedes oír, lo puedes ver, tomar en acción, casi lo puedes probar, lo puedes oler, lo puedes oír en acción alrededor de nosotros. And that's why this is so important, Epiphanes. Y por eso es que esta persona Epífanes es tan importante, para que nosotros podamos entender, so that we can understand. Amén. Nuestro Señor profetiza la repetición de esto. Our Lord prophesies a repetition of the same thing that happens. En el futuro postrero, in the latter days, this happens again. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver eso. Pero vamos a ver un versículo clave. We're going to see a very key verse. Daniel 11, versículo 35. Daniel, chapter 11, verse 35. Es un versículo clave, key verse. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amen. That's verse 35 I read it in Spanish, you can read it in English. Amen. Pero, however,
However, en el original es más claro. In the original is clearer. Y podemos entender y sacar más información del original. And we can get more information from the original. Así que voy a transliterar el original. So I'm going to transliterate the original. Y dice, el original dice que algunos sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Amén. Y el original dice, hasta el tiempo postrero. Pues es para un tiempo determinado aún por venir. Amen. Because the original it says that many of the wise men will fall, but it will be for the purification to be cleansed for the appointed time. Amen. For the latter day, for the latter time, because there is a determined time that is yet to come. Amen. Y ahí es donde comienza una transición. And that's when we start a transition. Y ahí es donde el capítulo 11 de Daniel ya no está hablando de Epífanes. That's when chapter 11 of Daniel is no longer talking about Epiphanies. Del versículo 36 en adelante, from verse 36 and on, está hablando de este tiempo determinado que es para un tiempo aún por venir. Todos digan, aún por venir. Amén. Because from this time on, as the verse says, that this is for a latter day that is a determined time that is yet to come. Amén. Así que desde ese punto en adelante, del versículo 36 en adelante, so then from that point on, verse 36 and on, ahora está hablando del tiempo postrero. Now it's speaking about the latter day. Amén. Y nuestro Señor nos muestra que hay doble cumplimiento de la abominación desoladora en el tiempo postrero. And our Messiah teaches us that there is a double fulfillment of the prophecy of the abomination of desolation, or the abomination that makes desolate. Amen. And the second one is in the latter day. Amen. Y vemos en Mateo 24, 15 al 16, and we see in Matthew 24, 15 through 16. I'm going to read it in Spanish. You can read it in English. Chapter 24, verses 15 through 16 of Matthew. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. I'll read it in English. I'll translate it into English. Therefore, when you see in the holy place the abomination that makes desolate, of which the prophet Daniel, spoke, he that reads, let him understand. ¿Ya entienden? Dice el que lee, entienda. ¿Ustedes entienden? It says, he who reads, let him understand. Do you understand? Es doble cumplimiento, es double fulfillment. Así como lo hizo Epífanes, just like Epiphanes did once, va a hacer otro en el futuro. Another one will do in the future. Y dice, and the Lord says, when that happens again, those that are in Judea, run for the hills, run for the desert, run for the wilderness. Y el Señor dice que cuando eso suceda, otra vez, lo que dijo Daniel, los que están en Judea, córranle al monte, al desierto, córranle al monte, salgan rayando, huyan. Amén. Y eso también se nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:4. Amén. Acerca de la abominación desoladora también. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 Thessalonians 2:4 says, hablando de aquella persona que haría la misma abominación, speaking of that person that would do the same abomination, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. That man that opposes and stands up against everything that is called God and that is object of worship.
Unas palabras que se levantan contra Dios. In other words, that one person that will rise against God. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. The one that sits in the temple of God as if he was God, making himself pass as if he was God himself. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Don't you remember that when I was yet with you, I spoke to you about these things? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. And now you know what stops this spirit or this person, so that at the end, in due time, it can be manifested. Amen. Eso es 2 Tesalonicenses 2:4. That's 2 Thessalonians 2:4. Así que, así como hizo Epífanes en aquel entonces, va a ser este hombre de iniquidad en el futuro. This man, just as Epiphanes did in the past, this man of perdition, this man of wickedness will do in the future. Amen. La abominación desoladora número 2. Abomination of desolation number 2. ¿Por qué? Porque algo o alguien indigno de llamarse Dios entrará a tomar el lugar que solo es para nuestro Dios. Why? Because someone or something that is unworthy to enter and act as God will enter and take the place that only belongs to our God. Amen. Nuestro Mesías indica que el rey postrero, este rey postrero, repetirá lo hecho por Antíoco Epífanes. As I said, our own Messiah tells us that this latter-day king will repeat what Antiochus Epiphanes did. Amen. El futuro rey del norte, el anticristo. Amén. Y ahí empezamos a ver lo que leímos hoy. And that we will see on what we read today. Comenzando con el versículo 36, starting with verse 36, que dice que él hará lo que a él le parezca. In other words, we see that this man will do what he pleases. No tendrá respeto a nuestro Dios. He will not have respect for our God. Típico de un gentil que no tiene Torah. That is typical of a king, of a Gentile that does not have Torah. ¿Y qué significa Torah? Hermano, usted no es judío. What does Torah mean? Brother, you're not a Jew. Torah simplemente significa instrucción que te lleva a toda justicia. Torah simply means every instruction from God that takes you to righteousness. En otras palabras, tú siguiendo esas instrucciones de Dios te hacen justo. In other words, you practicing and keeping those commandments and those instructions of God, they make you righteous. Amen. El Señor te abrió la puerta para que tú pudieras entrar a su reino. The Lord opened up the door so that you can enter into His kingdom. Por medio de su sangre, by means of His blood, su sacrificio, His sacrifice. Amen. Para que pudiéramos nosotros caminar en su palabra, so that we can walk according to His word. Pero este hombre, but this man will not, no lo hará. Será exitoso mientras nuestro Dios no desate su ira contra él. This man will be successful in everything he does as long as the Lord does not decide to unleash His wrath against him. Amen. Este se exaltará a sí mismo. This man is going to exalt himself. Amen. Él maldecirá contra nuestro Dios como nadie se atrevió a hacerlo jamás antes. This man will speak things against our God like no other man had dared to do in the past. Amen. Y él se creerá más alto que toda deidad, and he will think that he's higher than any God or any deity or any idol. Amen.
Por eso entra al templo de Dios. And that's why he enters into the kingdom and into the temple of God. Y va más allá que Epífanes. It goes beyond what Epiphanes did. Porque Epífanes levantó una imagen a su Dios. Es horrible. Because Epiphanes raised a statue of his idol in the temple, which is horrible. Pero en este caso, este hombre postrero se va a parar él en el templo y va a decir que él es Dios. But this man in these latter days will be worse because he will stand in the temple of God and say that he is God. Ni Antíoco Epífanes hizo eso. Not even Antiochus Epiphanes did such a thing. Amen. El futuro rey del norte no va a honrar a los ídolos que sus padres adoraron. He will not worship the idols that his parents worshipped. Amen. Y dice en la porción que leímos, dice que él no amará al Dios que las mujeres honran, o al Dios que las mujeres adoran. And the scripture says that he will not have praise or regard for the one that women yearn for. Amen. Pastor, ¿tiene un comentario? Pastor has a comment. I just wanted to make a quick comment that Quiero hacer un comentario rápido. there are two figures in history that meet some of these descriptions. Que solo hay dos personas en la historia que tienen estas dos descripciones en común. The first one is the emperor from Rome named Nero. El primero es el emperador de Roma que se llama Nero. He destroyed the temple literally and melted the gold in the year 70 AD. Él destruyó el templo de Dios y tomó todo el oro del templo y lo fundió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. And the other one is the Pope of the Catholic Church. Y el siguiente es el Papa de la Iglesia Católica Romana. From the year 325 onward, Desde el año 325 en adelante, has created a lot of doctrines that rationalize why we should not obey the commandments of God, why we shouldn't obey the Torah of God, why we shouldn't seek to be holy like God. esta organización en Roma creó muchas doctrinas para justificar el por qué nosotros no deberíamos, entre comillas, guardar el culto a Dios conforme a la palabra de Dios, o no ser santo a Dios conforme a la palabra de Dios nos indica. Amén. Muy bien. Amén. En práctica es muy cierto lo que dijo nuestro hermano. In practice, what Pastor said is correct. Amén. 100%, 100%. Conforme pasa el tiempo, as time goes by, vemos que todo lo que sucedió en el Imperio Romano, we see that everything that happened in the Roman Empire es una continuación de ese espíritu de anticristo que nuestro hermano mencionó hace un momento. All of them we see in historical context throughout the Roman Empire and to modern days. It is a continuation of the manifestation of the spirit of Antichrist that Pastor referenced a little while ago. Amen. Y este mismo lo vemos manifestarse más específicamente en este futuro más reciente que tenemos adelante de nosotros. And this will culminate in the immediate future that we face. Amen. En forma de este hombre, in the way of this man, que honrará en gran manera a los que le den su lugar. Él les dará poder a muchos y sobre muchos y les dará tierras. Amen. This man will honor, this man that we call the Antichrist, will honor those that give him his place. He will honor them in great manner. He will honor them by giving them power and authority over many peoples, and he will honor them by giving them lands. Amen. Eso lo tiene muy en común con lo que hizo Epífanes en el pasado. That's very common with what Epiphanes did in the past. Porque Epífanes era muy bueno para mantener a su gente, les daba de lo que él tenía, de lo que él ganaba. Epiphanes distributed the things that he earned by conquest. Amen. Atacará grandes fortalezas con ayuda de un Dios extraño. We see that this man will attack great fortresses with the help of a strange God or an alien God. Un Dios extraño, a strange God. ¿Qué significa esto? What does this mean?
Un Dios extraño, un Dios que no se había conocido antes. A God that had not been known before. Gloria a Dios. Very possibly, muy posiblemente, yo no sé. Hasta este momento no se ha conocido, amén, el poder de la inteligencia artificial ni el uso que se le da. Until now, we have not known about the power of artificial intelligence and the many uses that it has. Amén. Y mucho menos de el hecho anécdota. Amén. Las experiencias, anécdotas de gente que ha usado esta inteligencia artificial. Amén. Que analiza las acciones de muchas veces que ellos han usado de esta inteligencia artificial. Y tal pareciera que esta inteligencia artificial va más allá de la programación, de la configuración, de los parámetros en la cual fue diseñada. Como que si tuviera una conciencia en sí misma, que recibió de algún lugar, de donde, quién sabe. Amen. Especially when we have personal anecdotes of people that have used artificial intelligence, amen, that have noticed that this artificial intelligence goes beyond the programming, beyond the coding, beyond the format, beyond the parameters of the design of such artificial intelligence. Amen. That makes it seem as if this artificial intelligence has a conscience of its own that it received from where? Who knows from where? Amen. Eso es cosa espeluznante. That is a creepy thing. Amen. Las anécdotas existen. The anecdotes are there. Las experiencias de personas individuales existen. The experiences of individual people are there. Ellos han tenido esas experiencias. Se pueden hallar en línea. You can find these online. Puede ser el Dios extraño, la inteligencia artificial. No sé, tal vez es posible. Is this artificial intelligence that strange God? I don't know. There is a possibility. Amen. Seguimos adelante para terminar. And vemos que la palabra dice a la hora final. We see that the Word of God says at the last hour, regresa el Rey del Sur. We have the King of the South come back, return. Vimos que se habló del Rey del Sur en la porción pasada. We see that the King of the South is spoken about in the last portion that we read, that we studied. Amen. En la semana pasada, last week. Y viene en contra del Rey del Norte, quien es el Anticristo. And the King of the South again comes against the King of the North, which is the Antichrist. Pero el Anticristo vence por tierra y mar con un rotundo poder militar. However, this Antichrist, the King of the North, defeats this King of the South through land and water with a massive show of military power. También vemos en el capítulo se nos dice que invade países como si fuera una inundación, así como lo hizo Epífanes. And we see that this Antichrist invades countries like a flood, just the same way that Epiphanes did in the past. Se usan las mismas palabras, the same words are being used. Amen. Incluyendo al hermoso país. ¿Cuál es el hermoso país? He also invades the beautiful country. Which is the beautiful country? Es Israel. That's Israel. Amen. Y vemos que muchos países caen bajo su poder, excepto Edom, Moab y Ammon. And we see that there's a lot of countries that fall under this man's dominion, except for Edom, Moab, and Ammon. Amen. Y esos países están cerca de Israel. And those countries are close to Israel. En este momento no voy a indicar. Están cerca de donde dice Jordán. Es más, al sur de donde está la palabra Jordán, abajito, ahí es donde están esos tres reinos, esas tres naciones. Edom, Moab, y Ammon. Matter of fact, just below where you see the word Jordan, that's where those three nations, those three kingdoms are. Edom, Moab, and Ammon.
Así que podemos ver que muy posiblemente sea la población del reino de Jordán y parte del norte de Arabia Saudita. So we can basically say that it's the people of Jordan and a portion of the northern country of Saudi Arabia. Amen. Y este hombre también somete a Egipto, a Libia y a Etiopía. This man also submits by force Egypt, Libya and Ethiopia. And we can see that, podemos verlo en el óvalo. We can see that in the oval. Amen. Viene como una inundación. He comes like a flood. Amén. Pero luego vemos que recibe noticias alarmantes del este. Amén. ¿Ven el diablito? You see the little devil? Ese es el anticristo, okay? That's the Antichrist. Recibe noticias del norte. Es muy posible que esto sea referenciado, se haga referencia en el libro de Ezequiel. It is very possible that the prophet Ezekiel makes reference to this. Amen. Y es muy posible, por lo menos el norte, at least for the north. Por lo menos la amenaza que recibe del norte, at least the threat that he hears about from the north. Y del este, and from the east. Es muy posible que lo que se oye del este, it's very possible that what he hears from the east, esté en referencia a los 100 millones de soldados, el ejército de 100 millones de soldados que se menciona en el libro de Apocalipsis. Amén. It is very possible that the threat from the east that this Antichrist hears about could be the army of 120 million, which the book of Revelation makes mention of. Amen. Para allá vamos, para ese estudio vamos enseguida. Amen. We will be engaging in that study soon enough. Amen. Así que vemos que este hombre, el anticristo, se dirige a Israel para, entre comillas, matar a muchos. So we see that this man, the Antichrist, heads back to Israel to kill many. Porque bajó al sur, because he came down south, amen, para atacar al sur, to attack the south. Amen. De repente vemos que al subir, al regresar a la tierra de Israel, él se asienta en un campamento entre el mar y el bello Monte Santo. We see that he makes his camp between the sea and the beautiful holy mountain. Cuando se habla del bello Monte Santo, se habla de Jerusalén. When we speak about the beautiful holy mountain, we speak about Jerusalem. Amén. Así que este hombre se dirige al norte y se asienta en algún lugar entre Jerusalén y el mar, en algún lugar entre Jerusalén y Tel Aviv. We see that this man comes and builds his camp someplace between Jerusalem and the sea. In other words, someplace between Jerusalem and Tel Aviv. Amen. Gloria a Dios. Perdón. Y vemos que allí llegará a su fin y nadie acudirá en su ayuda. Amén. ¿Por qué dice eso? Why does it say that? Why does it say that he will come to an end? At that point in time, he will come to his end, and no one shall be available to come to rescue him. Definitivamente, definitely, ahí va a terminar. He will definitely end there. ¿Y por qué va a terminar ahí definitivamente? Why will he definitely end, finish there? Porque nadie se puede salvar de la ira de nuestro Dios. Because nobody, why does he end there? Why does the end of his existence come there at that point and there's no one that will rescue him? Because no one can be rescued from the wrath of our God. Amen? Así que, calavera, calavera. Skull and bones for him. Amen. Y así es como llega el fin del tiempo de los reinos de los gentiles. And that's how we see the end of the time of the Gentile kingdoms. Y vemos el fin del reino de Satanás y sus ángeles caídos sobre la tierra. And we also see the end of the kingdom of Satan and his fallen angels over the earth. Amen. Ahora, hoy y en el futuro será como ayer. Now, today
and in the future, will it be like yesterday? En aquel entonces, Epífanes se enfrentó a un grupo de fieles a nuestro Dios que resistieron y se mantuvieron firmes a nuestro Dios y a su palabra. ¿Ven? Esos son los macabeos, los martillos, todos digan los martillos, porque eso es lo que significa macabeos. Macabín significan los martillos. Ellos resistieron, ellos decidieron esforzarse. They decided to strive and put effort into living for God, para vivir para Dios, para guardar la palabra de Dios cuando no se les permitía guardar la palabra de Dios. They decided to risk and fulfill God's commandments when they were prohibited from studying God's commandments and living out God's commandments. Amén. Ellos son la razón por la cual se celebra la reedificación del templo. Y vemos a nuestro Señor en el capítulo 10 de Juan, versículos 30 y 31, que entra nuestro Señor y era invierno y se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Porque había un grupo de personas que decidieron pelear y decidieron afirmarse en la palabra de Dios, y aún con espada se atrevieron a pelear. There was a group of people that even at the edge of a sword, they fought to maintain their identity in God and to keep God's commandments and keep God's will for His people. ¿Enfrentará el anticristo a un grupo de fieles que se le opongan y le resistan y se mantengan firmes a nuestro Dios y a su palabra? Will the Antichrist be opposed by a group of faithful men and women that oppose him and resist him and stay firm to the Lord and His word? ¿Seremos nosotros esos macabeos modernos para nuestro Dios? Are we going to be those modern day Maccabees for our God? Amen. Porque las palabras de nuestro Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Because as our God said, he who perseveres to the end, he shall be saved. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Let's stand to pray this evening. Señorito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. We give you the glory and the honor and the praise, Lord God. Te damos gracias por tu palabra. We thank you for your word, Lord God. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord God, que nos haces posible, Señor, tener grabación y récord de esto. Thank you, Lord God, that give us the ability to have a record for history, Lord God, para poder meditar en tu palabra, to be able to meditate upon your word, y para poder aprender, Señor, a cómo ser más dedicados a ti, más consagrados a ti, for allowing us to know and understand and give us an indication on how to be more dedicated to you and consecrated for you. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Say amen. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Puedes saludar a tu hermano y a tu hermana. Quedamos despedidos de este lugar. Amén.
está? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Que Dios nos lleve con Y regresamos con bien. Amén. Bien quisiera que pudiéramos regresar más temprano el domingo, pero a veces no se puede. Buenos días, hermana. Salúdeme al hermano.
they were going to